Gracias, presidente. Entre los diferentes aprendizajes que nos ha aportado la pandemia, uno muy importante es que ni este país ni el mundo en general tienen futuro si no cuidamos a los que nos hacen avanzar en ideas, en conocimiento y en innovación. Se lo debemos por muchos motivos. Hemos vivido una década de conocimiento perdido en nuestro país. España ha perdido a más del 10% del total de sus investigadores desde la llegada del Rajoy al Gobierno. Ahora, este Gobierno de coalición está haciendo una apuesta decidida por revertir aquellas políticas que expulsaban a nuestros jóvenes talentos a servir cafés a Londres o a Berlín. Esas políticas han provocado el envejecimiento y la precariedad de nuestro talento investigador. Les aporto un dato. En 2009, por ejemplo, 1/3 de los académicos tenían más de 50 años. Hoy ese porcentaje ha subido hasta prácticamente la mitad. Eso quiere decir que tenemos a miles de jóvenes preparados esperando una oportunidad. Así que compartimos con Esquerra Republicana la necesidad de mejorar las condiciones de los investigadores, pero no tal y como ustedes lo plantean en esta propuesta. Ustedes parten de dos concepciones que, bajo nuestro punto de vista, son erróneas. La primera es que el IVA no es subvencionable. La financiación de la ciencia no debe venir por deducciones de cuota, como plantean aquí, sino por una adecuada financiación de los servicios públicos. Y la segunda, intentan ustedes simplificar un debate al afirmar que todas las actividades de investigación y desarrollo en ciencias naturales y técnicas están exentas o no sujetas al IVA, cuando ustedes saben que las dos sentencias a las que han hecho mención no dicen eso. Lo que hay que hacer es abordar el debate de la reforma fiscal que Unidas Podemos trajimos a este Pleno la semana pasada. Es uno de los retos más importantes que tiene este Gobierno de coalición. La pandemia nos marcó un sentido claro. Además de apostar por aquellos que nos hacen avanzar en ideas, cuyo conocimiento genera vacunas que luego nos salvan, los que más cobran más deben aportar para sufragar hospitales que nos cuidan y colegios que nos forman. La crisis sanitaria nos demanda profundizar en la idea de la redistribución y también de la igualdad, y nuestra propuesta de reforma fiscal sigue este camino. Pero no engañemos a nadie. Estas políticas no son posibles si España no cuenta con una estructura fiscal y tributaria similar a la que tienen los países de nuestro entorno. Poder tener un estado del bienestar como los países más avanzados de Europa requiere también un sistema tributario similar al de estos países. España tiene que ser más Europa y menos excepción. Además, a ustedes, perdonen que les diga, les pasa un poco como aquel de Frank que dice: consejos vendo que para mí no tengo, porque últimamente parece que se han especializado en decir una cosa aquí en Madrid y hacer otra allí en Cataluña, donde gobiernan. Y no lo digo, por ejemplo, por las deficientes formas que está demostrando el conseller Cambray estos días. No puede ser que ustedes exijan diálogo cuando se trata del Gobierno del Estado y luego practiquen la imposición y la falta de planificación con la comunidad educativa cuando gobiernan en la Generalitat. No lo digo por eso, lo digo porque ha sido precisamente Cataluña una de las comunidades del Estado que ha sufrido un retroceso más notable en la inversión educativa e investigadora. La mejor manera de garantizar que Cataluña siga siendo un referente en investigación y desarrollo no es tanto por las deducciones en cuota como por la financiación que haga el Gobierno que ustedes presiden. Hay que poner fin a que la carrera investigadora sea una carrera de obstáculos. Si hace falta, también con la devolución del IVA, en la forma en la que les proponemos en la enmienda que hemos registrado y que esperemos que ustedes acepten, y eso es lo que estamos haciendo e impulsando también desde el Ministerio de Trabajo, acabando con esos contratos de obra y servicio que tanta precariedad han causado también en el ámbito académico y de investigación y que parece que su consellera, la señora Geis, tampoco entiende.
En definitiva, el futuro de la investigación pasa por una buena financiación pública, acabar con la temporalidad en el sector y también seguir el camino ya iniciado por el Ministerio de Universidades de ampliar becas, bajar las tasas universitarias y los precios de los másters hasta los niveles actuales de grados. En ese camino estoy seguro, señores de Esquerra Republicana, que nos encontraremos y es el camino que queremos transitar en esta enmienda. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo